Bien, vamos a ver en este video cómo se comporta Excel cuando trabajamos con celdas que luego tenemos que copiar. Me refiero a celdas que contengan cálculos. Ya vimos en videos anteriores de la clase 1 que podíamos copiar celdas que tenían textos, números, fechas. Bien, vamos a ver qué pasa cuando copiamos una celda que contiene un cálculo. Lo que se produce es algo que muchos llaman un copiado inteligente. Pero para decirlo correctamente, lo que se produce es un copiado relativo. Vamos a ver que hay una forma relativa y una forma absoluta de hacer referencia a una celda cuando sabemos que en el futuro el cálculo que estamos armando con la referencia a esa celda tiene que ser copiado. Vamos a ver este ejemplo que tenemos acá, en donde tenemos algo similar a un ticket. ¿Sí? Tenemos un código del producto, el precio unitario, vamos a ponerle, ya que estamos, el signo pesos para identificar que esto es una cantidad monetaria. Vamos a sacarle los decimales. Tenemos la cantidad, cuánto estoy llevando de este producto. Y acá vamos a calcular el importe. Calcular el importe de esto sería sencillo, es precio por cantidad, precio unitario por cantidad. Entonces vamos a empezar por igual esta celda B2 que tiene el precio unitario por la cantidad que es C2. Yo las estoy indicando con el mouse, pero podríamos escribirla. Damos un Enter. Ahora bien, fíjense que da 160, acá dice B2 por C2. Recordarán que dijimos que este punto oscuro que vuelve al puntero del mouse con forma de cruz chiquita como en negrita, es el punto de copia, de forma tal que si yo tengo, por ejemplo, un valor cualquiera acá, por ejemplo, vamos a poner la palabra mamá, y lo tomo de ese punto y lo arrastro, va a copiar muchas veces la palabra mamá. Si yo pongo un número cualquiera y lo tomo de ahí y lo arrastro, va a hacer lo mismo. Es lo mismo que copiar y pegar. Voy a borrar esto, voy a tomar el original, clic derecho, copiar, selecciono un rango, clic derecho, pegar. Es lo mismo. Bueno, ese punto, llamado punto de arrastre o punto de copia, es el que se ubica abajo a la derecha. Si yo subo un poco el zoom, quizás podamos verlo un poco mejor. Es este punto que está acá. Voy a ver el zoom normal. Bien, ¿qué pasaría si yo arrastro esta celda hacia abajo? Bueno, podríamos sospechar que este cálculo no tendría ningún valor. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo en las celdas de abajo todos los cálculos iguales con valores que no corresponden. Es decir, yo estoy acá, tendría que trabajar con estos dos valores, con B3 y C3. De nada me serviría que trabaje con estos dos y acá me dé 160. Bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a tomar la fórmula desde este punto y la voy a arrastrar. Suelto el mouse. Fíjense, yo la voy a ir bajando con el teclado o con el mouse y van a ver lo que pasa acá arriba. B3 por C3, B4 por C4, B5 por C5 y así, hasta B7 por C7. Esto lo que hizo fue un copiado inteligente, o mejor dicho, un copiado tomando referencias relativas. ¿A qué nos referimos cuando decimos tomar una referencia relativa? Aquí para Excel, en realidad, cuando decimos multiplicar B2 por C2, lo que estamos diciendo es multiplicar la celda que tenés con respecto a donde estás escribiendo dos posiciones a la izquierda y multiplicarlo por la celda que está una posición a la izquierda. Entonces, cuando yo copio esta celda con la fórmula acá abajo, hace lo mismo. Toma la que está una posición a la izquierda y la multiplica por la que está dos posiciones a la izquierda. Este copiado inteligente, que muchas veces, como en este caso, nos favorece, otras veces nos va a perjudicar. Y para eso yo generé una nueva columna que sería
el cálculo de un impuesto. Vamos a suponer que todos estos importes deberían pagar un impuesto del 10%, por alguna razón, por un recargo, por lo que fuera, o un descuento. En este caso, vamos a calcular el 10%, que es un impuesto. Bien, vamos a simplemente calcularlo, no vamos a restarlo ni nada. Vamos a calcular lo que sería el 10% de 160, que sería en este caso 16. Bien, yo tendría que hacer entonces igual de 2 por, lo voy a buscar con el teclado, H2. Bien, fíjense, me dio 16. Hasta ahí no hay ningún problema. Venimos trabajando, como siempre, con una multiplicación común y corriente. Bien, ¿qué pasa si yo arrastro esto ahora? Vamos a ver qué pasa. Tomo, con el clic del mouse mantengo apretado y arrastro sobre el punto de copia y fíjense lo que pasó. Este guión en formato monetario es el 0, me está dando 0. Si yo no pongo formato monetario acá, van a ver que esto está dando 0. Le voy a poner de nuevo el formato general, me está dando 0. ¿Sí? Bien, ¿por qué acá funciona y acá no? Es muy sencillo, vamos a observarlo. D2 por H2 es la celda original, la que creamos recién. Cuando lo copié me hizo D3 por H3, D4 por H4. Y está variando igual que cuando hicimos el cálculo anterior. Quiere decir que se comportó de manera inteligente el copiado. El problema es que en esta ocasión nos sirvió a medias. ¿Por qué? Porque que varíe la referencia al importe y trabaje con B3, con C3, con D4, con D5, en este caso nos sirve. El problema es con H2, que nosotros necesitamos que siempre trabaje con H2, pero al copiarlo está trabajando con H3, con H4 y está multiplicando por 0. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Acá se pone en juego lo de referencia absoluta y referencia relativa. La referencia relativa es la que hacemos habitualmente, no hay que indicar nada. Lo que sí necesitamos en esta ocasión es decir que la referencia a la celda H2 es una referencia absoluta, es decir, que cuando yo la copie, siempre tiene que quedar trabajando con H2. Y para eso, solamente lo que tenemos que hacer es, al hacer el cálculo, o modificar este ahora, si yo hago clic acá, es agregarle el signo pesos. En este caso, el signo pesos no tiene nada que ver con que estemos trabajando con dinero. Podríamos estar trabajando con gramos, con kilos, con litros, con distancias. En este caso en particular tiene la casualidad que estamos trabajando con dinero, pero el signo pesos que vamos a utilizar ahora es la forma de indicar que cuando copiemos esta fórmula, la referencia a H2 tiene que quedar anclada, fija, por decirlo correctamente, absoluta. Entonces hago clic en la barra de fórmulas y adelante de la H voy a agregar el signo pesos, pero también adelante del 2 voy a agregar el signo pesos, porque puede ser que yo necesite copiar esta celda hacia abajo o hacia la derecha. En este caso yo necesito que lo que sea absoluto sea la fila, porque, perdón, que sea la columna, porque es siempre H. Entonces, damos un Enter. Este primer ejemplo da como antes, porque no lo copié todavía. Ahora voy a copiarlo. Esta vez lo voy a hacer no solamente con el arrastre, vamos a hacerlo con el copiar y pegar. Primero voy a borrar esto, selecciono y doy suprimir. Toma esta celda que es la original para que vean que es lo mismo que copiar y pegar, es lo mismo que arrastrar desde el punto de arrastre o del punto de copiado. Hago clic derecho, copiar. Selecciono las celdas de destino y pego. Fíjense, ahora funcionó. Yo voy a ir bajando y ustedes vayan notando acá cómo la referencia a D2, que es relativa, va a ir cambiando por D3, por D4, por D5. Pero la referencia a H2, que es absoluta, siempre se va a conservar como H2. Fíjense, voy bajando D3 por H2, D4 por H2 y así, D5 hasta llegar a D7 por H2. Entonces esto es una referencia absoluta. Recuerden que cuando tenemos que hacer referencia a la celda, conviene poner que sea absoluto, tanto la columna como la fila, salvo que excepcionalmente necesitemos que en un copiado se mantenga absoluta la
columna y no la fila, o al revés. En ese caso podríamos poner solamente pesos H y 2 sin el pesos, o H pesos 2. Todo va a depender del ejemplo o del caso en el que necesitemos hacer hacer absoluta una cosa u otra. En general, la mayoría de los casos tenemos que trabajar con tanto la fila como la columna de manera absoluta. También puede pasar que este cálculo tengamos que hacerlo con un dato que está en otra hoja. Voy a borrar todo esto que puse acá. Y este impuesto, en vez de ponerlo en esta celda de esta hoja, lo voy a poner en la misma celda, en H1 y H2, pero de la hoja 2, para que veamos cómo tenemos que trabajar según lo que vimos en el tema anterior. Es una combinación de ambos temas, de trabajar con datos de la otra hoja y al mismo tiempo trabajar con una referencia absoluta. Esto lo voy a cortar. Recuerden que cortar es mover, no lo duplico, lo saco de acá y lo pongo en otro lugar. Lo corto, me voy a hoja 2 y me paro acá. Voy a sobreescribir lo que estaba antes. Ahí está. Vamos a ampliar un poquito esta celda. No importa el color, se copió con el color original. Acuérdense que estamos con H2 de la hoja 2. Vengo acá y voy a hacer el mismo cálculo. Le voy a decir igual de 2 por, tengo que decir que está en la hoja 2 esto. Hoja 2, admiración cerrado, y no puedo poner H2 directamente, tengo que poner que es absoluta. Pesos H, pesos 2. Recuerden que lo de la mayúscula y la minúscula es indistinto, lo toma igual. Doy un Enter, ahí lo tomo. Voy a arrastrarlo. Y fíjense que igual que antes, ¿sí? Solo cambia la D, la referencia a D7, D5, D6.